Buenas tardes a todos. Y gracias por venir. Última día, última hora. Que haya uno más que los que son los organizadores ya es un reto, así que muchas gracias por estar aquí sentados conmigo. He traído hoy un tema para esta presentación que es el control de la respuesta ante incidentes, y me parece que es un tema muy apropiado porque muchas veces es algo que no se debate suficientemente. Todas las empresas suelen poner el foco principalmente en las medidas de respuesta, en las medidas preventivas frente a incidentes, frente a ciberataques, intrusión, frente a incendios, y se ponen muchos mecanismos de prevención en esos ámbitos. Pero luego, cuando ocurre el incidente, las empresas no tienen articulados bien los protocolos, y cuando se les hace auditoría, los consultores identifican: ha fallado la comunicación, ha fallado el protocolo de recuperar un servicio. ¿Y por qué fallan esas cosas? Muchas veces porque no ponemos el foco de la redundancia, de la preparación ante ese tipo de situación. Es decir, nos ponemos en la preparación para que el sistema no falle, pero una vez que falla no tenemos un mecanismo suficientemente sólido para recuperarlo, ¿no? Y eso es un poco lo que quiero exponer hoy. Los que no nos conocen, mi empresa tenemos un leitmotiv, que es que no somos capaces de evitar las crisis, y esto antes casi había que argumentarlo con algunas empresas. Hoy en día todo el mundo que ha vivido la pandemia es plenamente consciente de que nos enfrentamos a situaciones recurrentes de gestión de crisis, y en esas situaciones recurrentes de gestión de crisis estamos viendo que además se solapan con otras situaciones de crisis a la vez, y hemos vivido la pandemia en paralelo con tener problemas de falta de suministros, por ejemplo, en automoción, o el barco que se quedó encallado en el canal de Suez, y eso afectó al tráfico mundial de mercancías. Es decir, las crisis ocurren, y el cisne negro es precisamente que esas cosas además se solapan, ¿no? Así que lo que hay que estar, desde nuestro punto de vista, es muy enfocado en cómo superarlas, en prevenirlas, obviamente, pero hay que asumir que nos van a pasar, y ese es el punto. Para quien no nos conozca, somos una compañía con una enorme tradición en este terreno de ayudar a las empresas a alcanzar un nivel de preparación suficiente para responder mucho mejor en el momento en que ocurre la crisis, y tenemos una presencia mundial en diferentes regiones del mundo, con oficinas y con una enorme participación de clientes, más de 3.000 en todo el mundo. En particular, tenemos referencias de todo tipo en todos los países, en todos los sectores, en todas las verticales, porque lo que une en realidad a todas estas verticales es que tienen siempre la misma necesidad. Y cuando hablamos de gestionar un incidente, no me importa si es para gestionar una emergencia, un derrame medioambiental, o estamos hablando de una crisis sanitaria porque tenemos un problema, o un herido. Al final se reproduce una serie de patrones. Y si yo a cualquiera de ustedes les pregunto en su empresa cómo hacen para un incidente concreto y se ponen a pensar, inmediatamente hay un protocolo que todo el mundo sigue, que es lo que voy a intentar representar hoy en la presentación, para que analicemos un poco dónde pueden estar los fallos en esa cadena de comunicación, ¿no? Pero se repiten esquemas como: siempre tengo que movilizar equipos, siempre tengo que poner a gente que resuelva el problema, en otras palabras. Y esa parte de movilizar no la podemos dejar en manos de sistemas o protocolos que no sean suficientemente robustos, es decir, que nos garanticen que van a funcionar a cualquier hora del día. Y como responsables de un evento importante, me tengo que poner en la peor situación. A mí no me sirve que me digan: oye, sí, esto te va a funcionar a las 12 del mediodía porque todo el mundo está sentado en su despacho, o la gente que necesito probablemente esté sentada en su despacho. Tengo que ponerme en la peor situación. Mi peor situación puede ser a la 1 de la mañana. Y si estoy trabajando con WhatsApp, poner un ejemplo que se reproduce como un esquema repetitivo en muchas empresas, a la 1 de la mañana me van a ver los WhatsApps. La realidad que nos enfrentamos es que no. Entonces tenemos que buscar un método que sea mucho más sofisticado para permitirnos hacerlo efectivo, pero que a la vez sea sencillo, para que las personas no tengan que sufrir con nuevas imposiciones, nuevas instalaciones, nuevos dispositivos, cosas de ese estilo. La primera cosa es alertar rápidamente. La segunda cosa es coordinar, porque me enfrento claramente a un hecho de que
tengo que tomar decisiones rápido. Y hoy en día ya no vivimos en la golden hour que se hablaba hace tiempo, de la hora que tenías antes de... Porque con las redes sociales en pocos minutos tienes a todo el mundo informado de lo que te está pasando. Así que ahora vivimos en una época en la que hablamos de los 5 minutos críticos. Y esos 5 minutos críticos, esa parte, tienes que ser capaz de tomar una decisión activamente, informado, o sea, con suficiente fundamento, en otras palabras. Y eso no es fácilmente alcanzable, y no es desde luego cuando no puedes controlar quién tiene la información o cómo se están comunicando entre sí las personas. Si no puedes alcanzar ese punto, es imposible. El tercer punto que se repite es, bien, ahora ya sé lo que tengo que hacer, pero ahora cómo estructuro eso de manera que no tenga que recordar lo que me tocaba hacer, porque ese es algo enormemente recurrente. Nos enfrentamos sobre todo, no en los niveles más técnicos, sino en los niveles más ejecutivos, a personas no suficientemente ejercitadas en resolver crisis. Y entonces, entre las muchas preocupaciones que tienen, que un día hagan un ejercicio y practiquen las listas de las cosas que tienen que hacer, no les resulta suficiente para memorizar lo que les toca o dónde tienen ese documento. Cuando llega el día, no se acuerdan dónde está. Si estamos hablando de un ciber, ni siquiera tienen acceso para ir a buscarlo. Entonces, esta secuencia de tener unas listas de actividades es algo fundamental que se repite en todas las gestiones de crisis. Y la última, y muchas veces muy poco valorada, es documentar las cosas. Siempre que tenemos una gestión de un incidente complicado, es conveniente, y las empresas intentan llevar un registro de lo que se hace. Pero cuando de nuevo estamos trabajando con equipos que tienen dispersa la información, estamos hablando de gente que está trabajando en un SharePoint para unas cosas, que están trabajando en WhatsApp para otras cosas, que en el Teams comparten otras cosas. Cuando yo estoy manejando la información de la crisis, luego recopilarla me lleva horas y días. Días en la mayor parte de los casos. Es decir, poder hacer un informe ejecutivo de dónde estamos o en qué situación tenemos es difícil. Y eso sin jugar con el conflicto típico de los egos. Porque muchos departamentos dicen, no te voy a enseñar porque entonces ves mis fallos. El tener una información centralizada y además que quede todo bien documentado se hace una necesidad fundamental, y cada vez más las empresas trabajan en esa dirección. Y eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros tenemos una plataforma en diferentes niveles que te permite tener lo más básico, por lo menos, el alertamiento y el manejo de gestión de crisis en un entorno, y si la empresa tiene un mayor nivel de madurez, el manejo de las actividades, la documentación, etcétera, en un segundo entorno. Pero vamos a un caso práctico y veamos esto en la realidad, cómo se ejecuta en el día a día una gestión de un incidente. Y esto es un protocolo que puede estar de cualquier empresa. A la hora de detectar una situación de una emergencia, lo que se hace es comunicarse rápidamente con una persona con capacidad de evaluación, el primer grupo de decisión, ¿no? Una persona que enlaza con ese grupo, al que se le cuenta cuál es la situación a la que nos enfrentamos, y esa persona normalmente arma el equipo que tiene que tomar la decisión. Ese primer paso de esa persona armando el equipo empieza a ser crítico, porque si pensamos al viejo estilo, ¿qué pasaba antes en el viejo estilo? Cuando teníamos un incidente, se llamaba a la gente que fuera a sala de crisis, donde se le hacía el informe de la situación y sobre ese informe se trabajaba la posible respuesta. En un estilo moderno, llamamos a las personas a una sesión de Teams o un entorno en el que colaboran, pero dependemos de que esas personas tengan sus Teams activados. Y un alto ejecutivo muy probablemente no lo va a tener en medio de la noche. Primer punto en el que nos enfrentamos a un posible deterioro en los tiempos de respuesta causado por la imprevisión de pensar o por dar por sentado que cualquier comunicación que yo vaya a hacer al equipo de gestión de crisis a cualquier hora del día va a funcionar. O sea, tenemos que prever este primer punto de fallo y discutir posibles acciones que podamos implementar para seguirlo. Y a partir de aquí, lo típico es establecer equipos a los que tengo que movilizar, y esos equipos a los que tengo que movilizar tengo que alertarles de la situación que está ocurriendo rápidamente, saber que cuento con ellos
Y eso es algo muy importante. No me vale el estilo de funcionar, o no es lo más profesional, por decirlo así. Claro que me vale si no tengo otra cosa. Pero no es lo más profesional el disparo y olvido de mando un SMS, mando un mensaje, ya me contestarán, no tengo manera de saber el recuento de personas con las que yo verdaderamente voy a poder atacar ese incidente, ¿no? Entonces, esta parte, de nuevo, implica un repensado de dónde quiero poner redundancia en mi cadena de comunicación para conseguir mi objetivo. Y ahora entraré un poco más en todos esos detalles, pero para no repetirme, quiero seguir lo que es el protocolo de comunicación y cómo se plantea un proceso de evaluación en cualquier proceso de un incidente, una crisis. Este modelo no es ni mucho menos algo inventado por nosotros, es algo muy estándar de mercado o muy parecido a lo que se utiliza en cualquier organización en lo que se refiere al manejo de una situación de crisis. ¿Qué es lo primero que se quiere saber? ¿Qué es lo que está pasando? El qué, el dónde, el cuándo, el por qué, el cómo. Una vez que tengo establecidos esos, empiezo a discutir la situación, a evaluar efectos, qué alcance tiene el problema, qué decisión inmediata puedo tomar para cortar o para minimizar el impacto, qué tipo de apoyo necesito. Una vez que eso, qué personas tengo que informar para que empiecen a manejar la situación, monto o no monto el equipo de crisis, quién tiene que estar a la cabeza, quién va a ser el responsable de cada área y dónde reunirse inmediatamente. Este esquema, que es algo primario que se ocurre en cualquier gestión de un incidente severo en cualquier organización, implica inmediatamente un montón de acciones que van enlazadas con los que yo les decía, comunicación instantánea, recurrentes, saber que las personas puedes contar con ellas, coordinar equipos, etcétera. Y las he resaltado, porque ¿qué está pasando? Es algo dinámico. Lo que me han dicho que está pasando en un momento, 5 minutos después puede estar absolutamente obsoleto. Y si no soy capaz de mantener una comunicación permanente y evaluar qué está pasando de manera dinámica y tener a todo el mundo alineado con información de esa situación, pierdo el control. O peor, puedo estar atacando una situación que ya dejó de existir, que es ahora mucho peor. Y eso es algo dinámico que tengo que estar evaluando. ¿Y eso qué requiere? Inmediatamente requiere una plataforma que me permita colaborar en cualquier circunstancia, incluido si yo tengo caída mi propia red interna. Porque tenemos que ser conscientes de que me puedo enfrentar a eventos deliberados o fortuitos que me tumben mi propia red. Y entonces me tumbe mi canal habitual porque yo colaboro. ¿Qué haría normalmente? Me monto un Teams. Pero hace poco Teams estuvo caído durante un montón de horas y si le preguntas a Microsoft te dice yo no tengo ningún compromiso de disponibilidad contigo. Bueno, sí, que te devuelvo el dinero de lo que no hayas podido usar. Claro, cuando a un directivo le dices, oye, estoy poniendo mi gestión de crisis sobre una plataforma en la que todo lo más que le puedo decir al proveedor es devuélveme el dinero por el tiempo que no has usado, realmente no estoy gestionando con una plataforma de gestión de crisis. No me está dando la disponibilidad que tiene que tener una plataforma que me tiene que funcionar sí o sí en cualquier circunstancia. Por tanto, tengo que buscar una cosa que alternativamente me dé la capacidad de trabajar fuera de las instalaciones de mi empresa, si lo queremos ver así, la nube lo permite hoy en día, incluido en las circunstancias que me pueden atacar a mi empresa. Obviamente, todos sabemos que los proveedores pueden tener ataques, pero estamos hablando de que me esté pasando algo a mí, no al proveedor. Al proveedor le podrás exigir, pues no sigo contigo, o te cancelo, o tienes penalizaciones, etcétera, ¿no? Pero cuando yo estoy sufriendo una crisis que me está viéndose afectada porque el mecanismo que yo necesito usar está impedido por mi propia crisis, estoy no considerando factores esenciales de resiliencia propia. Yo no puedo ponerme mis... ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, no puedo poner, si necesito unas máquinas para trabajar una solución de gestión de crisis, no la puedo poner pegadas a la zona que va a explotar, porque cuando va a explotar la zona me voy a quedar sin máquinas. Es lo mismo. Si yo voy a usar una plataforma, esa plataforma no puede verse afectada por mis propias crisis, ¿no? Y esa plataforma me tiene que dar una visión para todo mi equipo de exactamente en cada minuto donde estoy. Y eso es fundamental. La segunda es evaluar los efectos. Y eso solo lo puedo hacer hablando con expertos que tengan esa capacidad, porque en medio de las crisis no sabes exactamente
o sea, la persona que tiene que evaluar este tipo de cosas no tiene todo el conocimiento global, siempre tiene equipos de apoyo y esa evaluación requiere una comunicación ágil y dinámica que tiene que funcionar a cualquier hora del día. De nuevo, estamos en otro protocolo de comunicación. A la hora de asignar los roles y poner en modo activo a esa persona que estaba sin saber que estaba ocurriendo nada, de nuevo necesito establecer otros protocolos de comunicación y incluir cómo reunirse es otro problema, porque un cliente nos decía una vez, yo tuve una crisis y pude mandar a mi gente rápidamente y pude reunir a mi equipo directivo instantáneamente en una llamada telefónica. Y dices, ostras, qué sencillo, ¿no? Hago una multiconferencia, pongo a mi gente de decisión todos al teléfono, todos como en una party line que se hablaba entonces, una conferencia múltiple, pero sin necesidad de ir a un Polycom o a una herramienta de esas de escritorio y empezar a programar números, tener a todo el mundo reunido en una llamada. Y dices, pues eso me ofrece la libertad de poder convocar a cualquier hora del día, porque una llamada es algo pesado, que repite, que insiste, que te levanta a las 3 de la mañana porque se salta al modo silencio a base de insistir y que al final te conecta a las personas en una llamada múltiple. Aquí el reto viene, ¿cómo hago para que esa llamada no me implique hardware en mis instalaciones, que puede ser vulnerable? Y eso es donde compañías como la nuestra ofrecen una solución para que no tengas que nada más que pulsar un botón y poner a la gente al habla y tomar decisiones. Y ese factor fundamental te evita el desplazamiento a las instalaciones, te evita ese tiempo perdido, toma decisión primaria rápido y ya nos juntaremos en sala de reuniones en la siguiente reunión cuando ya esté la crisis empezando a andar, ¿no? Fijaros que en una cosa tan sencilla como esta ya se le puede aplicar resiliencia al proceso de comunicación directamente, simplemente reflexionando dónde están las vulnerabilidades de algunos de los pequeños pasos que vamos a dar sí o sí en cualquier incidente. Y si ya lo pones en la práctica en las siguientes etapas, las evaluaciones continuas vuelven a repetirse los primeros hechos, o sea, los mismos hitos. Establecer con certeza los hechos empieza a ser parte ya de la segunda revisión. La primera te mueves con la información preliminar, en la segunda ya tienes que estar mucho más sólidamente fundamentado en los contenidos que están formando la base de tu opinión. Y eso requiere de nuevo una enorme capacidad de colaboración e intercambio de información. Eso no es posible, insisto, en mecanismos que no tengan la solidez y la redundancia por principio, que te ofrezcan una garantía de disponibilidad de la metodología. Entonces, ¿podemos ver esto de una manera práctica? Pues si ustedes tienen interés, yo les puedo mostrar de manera práctica cómo abordamos nosotros en la plataforma nuestra colaboración. Veo algún que sí, si les parece, yo me conecto y les muestro muy por encima elementos clave que van a ayudarles en este proceso. No estoy compartiendo, tengo que salir de la presentación. Ahora sí. Bueno, una de las cosas interesantes en nuestra plataforma es que la plataforma está concebida para poder hacer ejercicios y tenerlos separados de los incidentes reales. Y esto es útil porque la manera de trabajo es exactamente la misma, pero no mezclo pruebas con incidentes reales. Puedo llevar mi histórico de incidentes reales de manera sencilla. A ver si avanza. Y como ven, yo puedo tener varios incidentes que estén ocurriendo a la vez. En este caso, tiene un incendio, un ransomware y ciber. Son ejemplos que yo tengo de prueba, no tiene mayor importancia. Pero esto es la realidad. Podemos estar viviendo el COVID y tenemos tareas y actividades que realizar y podemos estar viviendo a la vez un ataque ciber o simplemente una explosión de un camión en las proximidades que nos impide que los trabajadores entren en el centro de trabajo. Algo tan sencillo como eso te altera la dinámica de la empresa y tienes que ponerte en modo precrisis, ¿no? Pues basta con elegir cualquiera de los incidentes para que
veamos el escritorio de trabajo. ¿Cuál es el concepto básico detrás de esto? El concepto básico es cómo funciona una gestión de crisis en la realidad y cómo esto puede ayudar. Entonces vamos a dar varios pasos atrás y situarnos en esto. Un incendio. Alguien detecta un incendio, el vigilante, por ejemplo, en medio de la noche, y tiene entre su protocolo simplemente una memoria de su teléfono, llama a ese número y ese número dispara que hay un incendio en las oficinas. Paso número 1 resuelto porque el sistema automáticamente empieza a llamar a los responsables a comunicarles que hay un incendio. Evidentemente un incendio es un incidente de activación inmediata. Pero, ¿qué hace esa llamada? Hace dos cosas. Llama a todas las personas que tiene que decirle, oye, hay un incendio, tienes que reaccionar. Y número 2, te abre un escritorio para que todos los responsables directamente sepan lo que está pasando. Un escritorio donde voy a tener las 3 informaciones básicas que necesito. Lo primero que hemos dicho es que tengamos claridad sobre los contenidos y lo que está ocurriendo. Tener un sitio donde documentar qué sé sobre el incidente. A ver si la conexión, sí. ¿Qué sé sobre el incidente? Una descripción donde voy a ir subiendo informes, los informes periódicos que van a ir gestionándose por el equipo de manejo, donde voy a decir quiénes están interviniendo como responsables, actuando en cada uno de los roles del manejo de la situación, donde voy a poner mis problemas más acuciantes para poderlos hacer seguimiento, donde voy a tener mi programación de reuniones para que todo el mundo sepa cuándo toca la próxima reunión, o donde voy a poder poner mis recursos o partes interesadas. O sea, una primera parte que es meramente informativa. Hemos dicho en la presentación, tenemos que tener la capacidad de que todo el mundo tenga accesible la información de lo que está ocurriendo y sepa dónde dirigirse o quién está actuando en cada uno de los roles. Pues directamente de forma sencilla. Y esto lo tienes en la palma de la mano en tu teléfono. Donde inmediatamente que alguien activó el procedimiento de alarma, se abran fichas de actividades para cada uno de los roles de mi equipo de crisis. Es decir, yo ya no voy a tener que recordar lo que tengo que hacer. Directamente en pantalla me va a venir a mí o en mi smartphone mi lista de tareas que tengo que seguir. Y eso lo ha hecho el vigilante cuando pulsó el botón de incendio. Sin hacer nada más que eso, todo el mundo está recibiendo en su teléfono esa lista de actividades. Solo tengo que ir paso a paso, irlo completando, porque según lo estoy completando, tengamos que el jefe de la emergencia solo está viendo su lista, no está viendo las otras. Sin embargo, el jefe de crisis, que está viendo esto, el equipo de crisis está viendo esto y está viendo el registro de cómo las personas automáticamente lo completan y se va documentando en tiempo real. Yo ya no necesito hacer una bitácora de qué he hecho o qué ha ido pasando, porque automáticamente se va a ir rellenando aquí, excepto cuando algo tenga que meter la mano. Por ejemplo, he recibido una llamada de delegación del gobierno y dicen que van a cortar no sé qué calles o similar. Por tanto, eso lo tengo que comunicar al resto del equipo y lo anoto aquí en el registro en tiempo real. ¿Por qué? Porque me va a quedar documentado en qué hora recibí esa comunicación y cuando yo haga el análisis posterior y diga por qué tomé la decisión de abordarlo de esta manera, tengo reflejado exactamente cuál fue la causa que me llevó a esa decisión, ¿no? Bueno, pues fijaros que en una sola plataforma tengo todo lo que sé sobre el incidente, todo lo que tengo que hacer automáticamente creado solo con pulsar esa llamada de activación, y tengo documentado todo lo que va haciendo la gente. Pero no solo eso, en una sala de crisis yo tengo una pizarra virtual donde yo voy poniendo diferentes valores o indicadores de, por ejemplo, cómo están los edificios, cuánta gente tengo dentro, o ya evacué, qué edificios están vacíos, o cuál es el impacto en los sistemas, ¿está funcionando la producción o no está funcionando la producción? ¿En qué nivel estoy funcionando? Todo ese tipo de medidas puedo trasladarlas a lo que llamamos un tablero del incidente y tener visualizado, les puedo mostrar ahora uno para que vean aplicados sistemas. Ah, no, que este es mi ordenador, no lo tengo aquí configurado. Bueno, directamente cuál es el alcance del impacto en cada uno de los elementos que yo estaría documentando y monitoreando. ¿Y por qué es interesante esto? Porque cada vez que alguien borre un parámetro de el edificio está funcionando al 50% o la ocupación está al 50%, eso inmediatamente se me documenta en el registro en tiempo real. No tengo que hacerlo, va en automático. Pero es que a veces necesito consultar los manuales de gestión de crisis.
y tenerlos a la mano me simplifica la tarea. Si lo mismo si estoy en el móvil como si estoy aquí, yo tengo mi archivo documental y tengo acceso a todos mis protocolos de manejo. Y además controlo quién puede acceder a qué documentos según los tipos de incidentes. Y por supuesto desde aquí puedo generar informes porque la delegación del gobierno me puede pedir un informe o a lo mejor mi órgano supervisor, dependiendo de si es una financiera o el Ministerio del Interior o lo que sea, te puede pedir informes de acuerdo a un formulario. Pues tener esos formularios precargados y rellenarlos y lanzarlos desde la plataforma, con lo cual no solamente estoy cumpliendo el requisito, sino que me está dando el aviso la plataforma con tiempos límites. Lo veis aquí en la parte de abajo que algunas actividades pueden estar asignadas o tener un tiempo límite de realización. Me puede decir, oye, antes de 1 hora tienes que haber pasado un informe a tal organismo y queda ahí documentado para que yo marque esa tarea como realizada, pero la plantilla del informe está cargada y la realizo, lo mando desde ahí y queda documentado a quién se le envió, en qué momento y qué contenía ese informe. Y finalmente, en cualquier momento puedo lanzar alarmas adicionales, alarmas que pueden movilizar ciertos equipos, que pueden contemplar la funcionalidad de que si un equipo no está disponible busque alternativos automáticamente, que tenga en cuenta las guardias o los turnos de trabajo, en fin, infinidad de factores. En definitiva, estoy sacando fuera de mi organización los mecanismos de comunicación, por lo que estoy haciéndome más resiliente frente al hecho de que me vea impactado por un incidente. No sé si queda claro, si tienen alguna pregunta sobre este tema, y si no, pues concluimos. ¿Está bien? En todo caso, si se les ocurre cualquier cosa, estamos a su disposición. Nosotros estamos en el stand número 13, así que están invitados a ver con más detalle cualquier tema que les interese. Muchas gracias por tomarse el tiempo.